Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión, comprensión y discernimiento. Seguimos hablando de Carlos Castaneda y su libro Las enseñanzas de Don Juan. En este caso, la percepción y la realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que nos han enseñado que es la realidad. Desde que nacimos nos están diciendo cómo es el mundo y nosotros asumimos esto como una realidad absoluta. Entonces crecimos pensando que el mundo es como es y pues así lo vemos y fuera de él no concebimos nada. Pero eh, hay cosas que están fuera de esa realidad, otras realidades, si queremos llamarlo de esa forma. Entonces, por ejemplo, el bien y el mal. El bien y el mal existen porque nosotros lo hemos creado. En realidad el bien y el mal tú no lo encuentras en la naturaleza. Un animal o una planta no saben qué es el bien y qué es el mal. El árbol no distingue a quién da sus frutos, sin importar si es una persona buena, mala, si es un animal, si es un gusano. El árbol simplemente da sus frutos. Y bueno, así con toda la naturaleza, para el león no es malo comerse una cebra, ni para la cebra es malo el león. Entonces, son valores que nosotros damos a las cosas, son formas de conceptualizar las cosas. Entonces, por ejemplo, los Nukak Maku es una cultura que fue nos encontramos con ellos hace relativamente poco, en la década de los 90, y cuando ellos empezaron a interactuar con nosotros, no tenían, no tenían el concepto de propiedad privada. Entonces ellos tomaban las cosas y se las llevaban, las ciclas, verían una cicla en la calle y se iban en cicla y no les importaba de quién era, porque para ellos no existía eso, la propiedad, todo, para ellos todo es de todos y me imagino que pues les ha tocado para adaptarse a la sociedad porque pues obviamente nosotros ya tomamos sus espacios. Entonces les tocó aprender eso, pero era algo que no sabían. Entonces la realidad es un acuerdo social de lo que de qué son las cosas y de qué no son las cosas. Pero entonces aquí Don Juan plantea los sueños, si son realidad los sueños. Y yo creo que esta es la llave de entrada a estas otras dimensiones que Don Juan conoce y que le quiere enseñar a, a su alumno. Entonces, los sueños, él le pregunta a Carlos Castaneda por qué no es realidad un sueño. Si en el sueño tú podrías decir que es cuando la vigilia lo que no es realidad. En el sueño todo es realidad y de hecho él argumenta que antes son más reales porque en el sueño tú puedes transformar tu entorno, tú puedes hacer cosas como volar que tú no podrías hacer en los estados de vigilia. Y también las plantas mágicas también es como una puerta por la que Don Juan intenta que Carlos entre a esas otras realidades. Después, Carlos Castaneda en libros posteriores va, va a intentar, digamos, no sé si sea la buena palabra, reivindicar un poco el concepto de las plantas sagradas que después se interpretó de maneras tal vez erróneas o equivocadas. Eh, y después intenta nos muestra como otras puertas y que esa no es nos da a entender que esa no es la única puerta y que de hecho no es la puerta más conveniente en muchos casos. Entonces depende del caso. Entonces y de la persona. Entonces Don Juan, entonces
Don Juan intenta a través de esas puertas mostrarle a Carlos Castaneda esas otras realidades y demostrarle que no solo esto que vemos que nos enseñaron que es la realidad es todo lo que hay, que hay muchísimas cosas más. El universo y la vida es un gran misterio, dice Don Juan. Y tal vez por eso es que es el miedo. Es como una es como la esencia del misterio, es el miedo, porque pues el misterio es lo que es algo que da miedo, o sea, lo desconocido da miedo. Por eso la oscuridad nos da tanto miedo, porque no sabemos qué hay ahí. Entonces la realidad es una construcción social, pero también es algo que llevamos adentro. Es algo que estamos alimentando todo el tiempo con el pensamiento. Pensamos todo el tiempo las mismas cosas y nos repetimos todo el tiempo las mismas cosas y todo el tiempo nos estamos diciendo cómo son las cosas. Cuando salimos de ese ciclo, cuando interrumpimos los pensamientos, cuando logramos detener los pensamientos, podemos ver más allá de lo que nos han, de los muros que nos han puesto en forma de ideas, y podemos entrar a otras realidades. ¿Cuáles son esas realidades? Básicamente son otras dimensiones o el universo del brujo. Si te aportó claridad, si te aportó comprensión, gracias por darle like, por suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video, continuamos hablando de las enseñanzas de Don Juan.